Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, el otro día yendo por el mercadillo de Murcia, que voy, mercadillo de antigüedades, que voy todos los domingos, pues había un puesto que parece que eran como mendigos y estaban ahí escondidos por si la policía los cogía, ¿no? En un carro de la compra que habrían cogido de un supermercado, tenían ahí libros y tenían cosas. Y yo digo, bueno, pues también tiene que vivir esta gente, ¿no? Entonces tenían libros así pequeñitos que cogí este libro, con que mirad de qué forma lo he cogido, tan azarosa, ¿no? Que se titula El marido de Elena, de un tal Giovanni Verga, ¿no? Este libro es de 1924. Bueno, estaban a 1 euro estos libros así pequeñitos, otros ya más grandes pues los daban a más y compré varios. Digo, también tienen derecho de vivir esta gente, ¿no? Bueno, este libro es de 1924. Bueno, lo he leído en 2 días, la verdad que me ha gustado mucho. Bueno, este Giovanni Verga, para sorpresa mía, era siciliano. Había nacido en Catania. Yo no sabía Catania dónde estaba, lo he buscado y está en Sicilia, cerca de Siracusa, ¿no? Bueno, ya a veces he hablado, incluso hice un vídeo sobre Sicilia y Nápoles, que está por ahí publicado para si a alguien le interesa. Sicilia y Nápoles de España desde el siglo XIII o así, ¿no? Desde la Edad Media. Porque Sicilia y Nápoles fueron del reino de Aragón, por allá por el siglo XIII, ¿no? Bueno, no voy a empezar ahora aquí a contar la historia. Si alguien quiere verla, bueno, yo todo esto no lo sabía. O sea, yo cuando empecé a hacer los vídeos, pues yo no sabía toda esta historia de que Sicilia y Nápoles habían sido de España. No tenía ni idea, ¿no? La verdad es que no sabemos de la historia de España y eso es importante. Fue durante muchos siglos, hasta bueno, en 1860, en que Garibaldi, con el Resurgimiento, que Garibaldi desembarcó en Italia y junto con el rey Víctor Manuel de Saboya, creo que era, pues consiguieron el resurgimiento, la unificación italiana. Entonces ya dejó de ser, porque allá había Borbones. Bueno, y eso lo habla también aquí en la novela. Había Borbones en Sicilia y Nápoles. Entonces seguramente por eso pues tenemos cosas en común. Y bueno, ya he visto aquí cosas porque la acción de esta novela se sitúa en Nápoles y he visto, curiosamente, algo que os lo comentaré que tiene que ver con costumbres de aquí de Murcia. O sea, yo antes de saber nada de la historia y antes de empezar a grabar libros, a raíz de leer a Pirandello, que es un autor siciliano también, que a mí me gusta, pues comencé a sentir una simpatía, digamos, un cariño por Sicilia. Digo, uy, a mí me gustaría ver Sicilia, pues no sé por qué se despertaba en mí esa simpatía, ¿no? Y digo, a ver si es que en otras vidas viví yo en Sicilia, pues la verdad que eh, amo esa tierra, no sé por qué, me gusta esa tierra, claro, y ha sido una maravilla de la manera tan fortuita, pues haber encontrado aquí un autor siciliano. Bueno, pues se ve que esa tierra dio buenos autores, porque Pirandello fue incluso premio Nobel y Giovanni Verga se llama, creó una corriente literaria, el verista, la corriente literaria verista, que no tengo ni idea, porque claro, me he puesto a leer, pero que ponía mucho de este autor, hay muchas reseñas. Bueno, resumiendo, este autor nació en 1840 y murió en 1922. Parece ser que venía de una familia aristocrática y también burguesa, por la otra parte, ¿no? En Catania, que está en la isla de Sicilia, está cerca de la antigua, a ver si me acuerdo ahora, ahí como era, no me acuerdo, la ciudad esta que fue griega, no me acuerdo. Bueno, el caso es que está ahí en Sicilia. Y es una de las ciudades más importantes, parece ser, de Italia, muy poblada, Catania, ¿no? Y bueno, este hombre, pues
se puso a estudiar Derecho, pero no le gustaba y se lo dejó, no sé, estudió, fue periodista, llegó a ser senador, escribió novela histórica, escribió novelas de la historia de Sicilia y de Italia. En ese momento, porque hubo ahí revoluciones después de Garibaldi. Bueno, creo que claro, como él nació en 1840 y Garibaldi llegó a la isla de Sicilia en 1860, pues según está leyendo en su biografía, pues también colaboró con Garibaldi, parece ser, y, o sea, en la unificación italiana, en fin, que se metió también en política, tuvo una vida azarosa, no la he leído entera porque era muy larga. Bueno, pues esta novela, El marido de Elena, en resumen, resumiendo mucho, podemos decir que se parece a Madame Bovary. La mujer que aquí aparece es una especie de Madame Bovary también en cierto sentido, y el marido incluso también se parece a Carlos Bovary. Pero aquí en esta novela el protagonista principal y donde narra los sentimientos es el marido, César se llama. El marido, por eso se titula El marido de Elena, ¿no? Él es el protagonista. Y bueno, eso resumiendo mucho, ¿no? Aunque no es un final como el de Madame Bovary, es diferente, también trágico. Bueno, esta novela se desarrolla en Nápoles, ¿no? Entonces empieza la novela en que en una familia que es el padre y la madre y dos hijas, la madre, ¿dónde está Elena? ¿Dónde está Elena? No aparece, no está en la habitación. Pues la ha arrastrado, o sea, se ha fugado con el novio, ¿no? Y entonces los padres están muy consternados porque la hija se ha fugado con el novio y es una vergüenza, un deshonor para ellos. Bueno, entonces leyendo eso yo me acordé de que cuando yo era niña, bueno, yo es que ya he cumplido recientemente los 63 años. Yo nací en 1962. Entonces, siendo yo niña, a finales de los años 60, sería mi recuerdo, incluso principio de los años 70, yo recuerdo que esa institución de la fuga del novio, aquí llaman el rapto, pues eso existía aquí en Murcia. 3 menos 2, fulanica se ha fugado con el novio, y entonces los padres estaban avergonzados. Bueno, y ahí lo que ocurría cuando se fugaban los novios, pues que se tenían que casar, inmediatamente pues se tenían que casar, si no era una deshonra y una cosa pues, tremenda, ¿no? Yo eso lo recuerdo de mi infancia, se ha fugado con el novio, esa no se casó. Incluso hablando de personas, es como una mancha de deshonor, si esa no se casó bien, se fugó con el novio, o sea, ya, como diciendo, esta familia ya está manchada, ¿no? Y luego también leí una novela de Rafael Pérez y Pérez, que que era de los años 20 la novela y estaba ambientada aquí en Murcia, entonces recogía tradiciones de aquí de Murcia, que algún día pues la puedo comentar. La novela se llama Mariposa y se desarrolla en el campo de Cartagena y bueno, recoge costumbres de aquí. Entonces habla también de la fuga del novio, de esa institución. Y entonces decía que había dos formas de fuga, una así a lo bestia, de fugarse. Y luego había otra forma que estaba más, digamos, más aceptada socialmente, que era que los novios se iban y buscaban la casa de algún familiar para alojarse, no dormían juntos. O sea, se ponían bajo el amadrinamiento, digamos, de un familiar. Bueno, pues curiosamente en esta novela, luego continúa en el primer capítulo que ha desaparecido la novia, que se han fugado, están los padres consternados. Luego lo siguiente que aparece, se ve que están buscando a un familiar para pasar la noche. Él se llama César y ella Elena, ¿no? Y bueno, y no lo recogen, le dan con la puerta en las narices, todo, ¿no? Hasta que un tío de él pues la recoge a ella, pero a él no lo recoge, ¿no? Entonces coincide con lo que decía Rafael Pérez y Pérez de la costumbre del rapto de la novia aquí en Murcia, ¿no? Que en una de las formas que él decía que era la de que se buscaba en la casa de un familiar.
Claro, entonces eso me lleva a pensar que costumbres y tradiciones que hay aquí en Murcia y probablemente en el resto de España habrá también, o sea que estaban también en Nápoles y quizás en Sicilia, esas costumbres, ¿no? Y es curioso, eso me ha gustado descubrir costumbres de mi tierra y que tienen en común con Nápoles, bueno, porque la acción aquí se desarrolla en Nápoles. Pero como Nápoles y Sicilia, que están cerca, que fueron de España las dos, pues tendrán costumbres parecidas también. De hecho, en un reportaje que vi yo en la televisión, hablaba de Nápoles y nos querían mucho, claro, si ellos son también españoles, han sido españoles durante mucho tiempo ahí en Nápoles. Un abrazo a los sicilianos y a los napolitanos. Bueno, no me van a ver porque no van a entender la lengua, aunque es parecida. Yo tengo que ir a Sicilia alguna vez. Bueno, ya se me va la olla. Pues sí, que ha sido curioso ver como costumbres murcianas, que las tenemos, yo las tenía como regionales de aquí de Murcia, pues que están allí también, en Nápoles. Eso ha sido muy curioso. Entonces, pues, y ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Bueno, continúo un poco con la novela, ¿no? Bueno, pues ya, pues claro, se tienen que casar las dos. Y entonces ya la novela empieza a contar un poco la historia, en tercera persona habla, porque aquí en primera persona no hay en ningún momento, de cómo se conocieron, ¿no? Y de cómo son cada uno. Entonces cuenta la historia de él. La historia de él era una familia, pues, bueno, no muy medio burguesa, pero no tampoco, más bien pobre, ¿no? Entonces el padre de él, de César, se muere y la viuda, pues claro, pues se queda en una situación muy mala económicamente. Entonces un hermano del marido, el cuñado, que es cura, es canónico, pues se encarga de la familia, de ayudar a la familia y le dan una educación a César. Pues la verdad es que se sacrifican por él. Él era abogado, estudia para derecho, estudia leyes, ¿no? Y entonces este chico pues lo mandan haciendo un esfuerzo enorme, el canónico y, y la madre, ahorrando mucho, quitándose de comer prácticamente pues para darle los estudios. Y César estaba estudiando en Nápoles y estaba pues en una habitación de estudiantes, ahí estaba pues estudiando Derecho. Y enfrente de ellos vivía Elena, que era una familia con dos hijas. El padre de Elena había sido escribiente en la época de los Borbones, o sea, porque los Borbones estuvieron allí en España, bueno, en tiempos de la dinastía de los Austrias, ahí tenían un virrey en esa zona, en Sicilia y Nápoles. Estuvieron los Borbones hasta 1860. De hecho, Carlos III, cuando murió su hermano Fernando VI, y sin descendencia, se vino a ser rey de España, era rey de Nápoles. Y hay monedas de reyes españoles en Nápoles y en casi todas partes del mundo, porque como también la parte esa de los Países Bajos fue Flandes y todo eso, perteneció al Imperio Español, y en ultramar, en fin, por todo el mundo hay monedas españolas, hemos sido muy importantes a lo largo de la historia y yo estoy muy orgullosa de ser española. Pues ya se me ha ido el hilo. Bueno, eso, el padre de Elena había sido escribiente en la época de los Borbones y estaba jubilado el hombre ya, ¿no? O sea, tenía una posición económica pues regular, no era pobre, era más bien pues eso, tenía una casa, tenía a la hija, entonces a su hija Elena pues le había dado una educación muy esmerada, ella sabía tocar el piano, en fin, la había educado como para casarse con un príncipe, ella había pasado la vida sin pegar un palo al agua, mi mamá. Y le gustaba mucho leer novelas como Madame Bovary, ¿no? Entonces ella estaba en su mundo, ¿no? Pero era una persona también vanidosa, toda la familia. Tienen a la otra hija, la tienen con un novio que es primo, Roberto se llama, la otra hija se llama Camila, y están esperando que tenga una posición buena, que lo ascienda en el trabajo para casarse con la Camila, el novio.
Y como no asciende y no tiene bienes, pues nada. Y entonces para esta hija, que la habían tenido muy mimada, Elena, casi la habían preparado como para casarse con un príncipe. O sea, gente muy, muy vanidosa, ¿no? La vanidad, esta novela tiene muchas enseñanzas morales, una de ellas de las que te enseñan las consecuencias funestas de la vanidad, que eso al final no llena, crea un vacío, la vanidad, y te puede llevar, pues, por caminos autodestructivos, ¿no? Es una de las enseñanzas que a mí me ha gustado. Sí tiene enseñanzas de la vida esta novela. Merece la pena leerla. Bueno, voy a contar un poco más y no mucho, para que la leáis. No sé, creo que será difícil encontrarla, porque ya digo que esta versión, yo no había oído nunca hablar de este autor, es de 1924, entonces será difícil. Bueno, Elena es una persona soñadora, también es vanidosa, está esperando pues, que venga un hombre, y los padres son muy vanidosos también, está esperando que venga un hombre con dinero para que la saque, para tener muy buena vida. Entonces se fija en el estudiante, porque él está estudiando Derecho, está enfrente de su casa, empieza a fijarse en el estudiante que está allí pues estudiando, claro, Derecho, abogado, pues en todas las épocas, pues como médico, pues ha tenido su fama, su buena fama, ¿no? Si eres abogado, pues eso está bien visto. Entonces, claro, pues aquella empieza, lo ve un hombre así serio, ahí con sus estudios, y empieza a gustarle, empiezan así a mirarse. Luego los padres dicen, oye, pues si es abogado, pues puede ser un buen partido para mi hija. Entonces lo invitan, empiezan a invitar a los padres a que vaya a la casa. Ya que él pues también le gusta a Elena y miente porque cuando se pone a hablar de su familia es verdad que tenían algo, algunos bienes, tenían una tierra que se llamaba Rosa Marina, pero que eso no producía nada y eso iba a ser para él, lo iba a heredar él, pero en realidad no tienen casi nada, ¿no? Más bien son pobres, pero eso lo ocultan. Y entonces cuando le preguntan los padres, pues son tan interesados a la hija embarcarla, buscarle un buen partido para que él miente, ¿no? Va diciendo pues que tiene más cosas de las que en realidad tiene y que tiene la carrera de Derecho, entonces que estaba estudiando. Entonces pues los padres se entusiasman, oh, esto es un buen partido para la hija, y la hija también, o sea, pero no se fija tanto en la persona, que eso es lo triste, ¿no? Elena no se fija tanto en la persona como en la categoría social que él tenía, ¿no? Más que en la persona, quizá a la persona no le interesa tanto. Y él queda deslumbrado porque ella es una mujer pues, con cierta cultura, con chic, que sabe desenvolverse en la sociedad, es bonita, se viste muy bien, tiene una apariencia muy buena, ¿no? Y entonces él se enamora de ella. Y bueno, es que esta es la novela que va para atrás. Y así es como se han conocido, de esa forma, y se fugan. Entonces, lo que pasa cuando se fugan, pues se encuentran con dificultades. De entrada, el canónigo, que era en realidad el que estaba manteniendo a la madre y a la otra hija de la familia, pues eso le sienta como un tiro y rompe con él. Dice, no, yo permito que te cases, pero esto es una vergüenza. Nos hemos sacrificado a todos para que tú estudies y ahora te fugas. En fin, ya ahí empieza la situación económica, preguntándole a la otra si va a tener dote, y estos se ofenden, los padres se ofenden, porque lo que pensaban es que era gente de dinero, ¿no? Que su hija se casaba con gente de dinero, y están equivocados, no hay tal dinero. Bueno, y entonces aquí empieza un tema que como se ve que va cayendo en pendiente, porque de la gente, la vanidad es que es como un veneno total, ¿no? Que a las personas, pues, yo también he sido vanidosa a veces, ¿no? Que no se resiste, porque a uno lo envidien o que lo admire, pues eso, pues, de alguna manera, pues, nos produce satisfacción, pero yo a veces cuando me he sentido así, con la vanidad de, uff, qué bajo he caído, ¿qué más te da lo que piensen de ti? No merece la pena. Y dejarse llevar exclusivamente por la vanidad es un poco como estar podrido por dentro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esta mujer, pues al principio se van a vivir a la propiedad ese que tenía, ¿cómo se llamaba? Rosa Marina, pero era una propiedad destartalada que no valía nada. Bueno, y aquella empieza a gastarse dinero por allí en poner muebles.
un dinero que no tenían, empiezan a endeudarse ya, ¿no? Y bueno, y el hombre todavía no ganaba dinero como abogado. Y claro, esta, como tenía estas ínfulas, pues es de esta gente, que esto se ve también en la literatura y en la vida, porque yo conozco gente así, que gasta, no mira a ver lo que tiene, sino a la gastar, gastar para aparentar y venga a gastar. Y el marido, como la quería tanto, pues le ocultaba le ocultaba que no tenía dinero y le daba todos los caprichos que tenía. Claro, en poco tiempo se endeuda, ¿no? Y eso pues iba a ir cuesta abajo, ¿no? Y bueno, y ella pues también se vuelve una coqueta, empieza a desvalorar al marido, porque claro, como lo que ella veía era que se creía que el hombre tenía dinero, que era un hombre que iba a triunfar, el suegro también, pues cuando ven que no, que era todo lo contrario, un poco como el marido de Ana Bovary, ¿no? Que era un hombre más bien pusilánime, un calzonazo. Yo me hace gracia cuando hablan las feministas, ¿no? Son muy hipócritas, porque dicen, ah, los hombres tienen que ser de esta manera y la otra. Mentira, mentira. Porque las mujeres por naturaleza, un hombre que sea, que lo consienta todo, pues es que te aburres de él, que te dé la razón en todo, que sea un calzonazo, pues termina aburriéndote, como le pasaba a Elena, ¿no? El marido se lo consentía todo, eh, todas las dificultades económicas y le daba todo y se endeudaba por complacerla y eso es un desastre, ¿no? Bueno, yo conozco personas así ahora que tienen un poco de cobran y enseguida se lo gastan en tonterías y luego no tienen ni para tomarse un café. Yo conozco gente así, ¿no? Varias personas conozco, bastante, que están siempre esperando que llegue la paga porque no tienen ni una perra, ni nada, nada. Tienen que estar pidiendo dinero prestado o yo qué sé, o pasando falta, ¿no? Parece que el dinero en las manos se le cuela por los dedos. Bueno, pues esto pasaba con Elena, que ella no miraba nada, el dinero no le importaba y, y al marido, pues, y el marido se lo ocultaba y por complacerla, pues le daba todo, pues como Carlos Bovary, ¿no? Y bueno, ya podéis imaginar que todo eso es una degeneración. Pero bueno, esas cosas exploran la naturaleza humana, ¿no? Este hombre yo creo que tenía, no sé, la corriente verista, pues puede ser la corriente de la verdad. Es que ni lo he mirado, ¿no? Que fue el artífice de la corriente verista en la literatura, que yo eso no lo había oído nunca. Bueno, hay mucho realismo aquí, yo veo mucho realismo, tanto que a pesar de esta novela se publicaría antes. Claro, si el hombre se murió en 1922, este ejemplar es de 1924, o sea, esta novela tiene más de 100 años, bastante más seguramente, ¿no? Bueno, pues todo, punto por punto, todo lo que aquí explora se puede aplicar al mundo de hoy y al mundo de todas las épocas, ¿no? Por eso me parece este un autor interesante y yo recomiendo que lo leáis. Bueno, y ahí se va viendo la degradación, ¿no? La mujer es una coqueta, ahí empieza ya en el pueblo, eh, en la Rosa Marina esta, empieza a invitar gente como si fuera una gran señora, un aristócrata, se viste muy bien, pero en realidad es pobre, ¿no? Y a invitar gente, luego a coquetear con hombres, y todo ese ambiente pues se va degradando, ¿no? Y bueno, la novela se lee en poco tiempo, tiene unas 200 páginas, pero bueno, ya veis que no es muy largo. Y bueno, yo si veo por ahí alguna obra de este autor, de Giovanni Verga, Giovanni es Juan, creo, pues lo leeré y les recomiendo que si vosotros encontréis por ahí algo, porque este autor merece la pena, es interesante leerlo, se aprenden cosas de la vida. Yo pues me he acordado de mi infancia cuando hablaba de la fuga, de los novios y en fin, de cómo describe a la gente, tanto a los aristócratas como a la gente del pueblo. Define bien los caracteres humanos y bueno, para mí ha sido grato leerlo, y lo he leído en poco tiempo porque como me gustaba tanto, pues quería ir ahí.
Y bueno, había pensado decir más cosas, pero se me ha ido el santo al cielo. Y bueno, ya me despido. Bueno, amiguitos, muchas gracias por venir a este canal y yo os recomiendo que continuéis viniendo. Tengo por ahí un montón de libros pendientes de leer y voy a ver si leo, porque tiene más visitas también, algún cuento de estos de los libros antiguos, porque últimamente como estoy leyendo mucho y subo solo un vídeo a la semana, pues estoy subiendo como reseñas de libros. Bueno, saludos, besitos.